a realizar en Arduino este montaje. Vemos que está formado básicamente por un potenciómetro y luego la placa de Arduino. Primero repasemos qué es un potenciómetro. Aquí lo tenemos. Un potenciómetro o resistor variable presenta tres contactos. Uno sería un contacto móvil que se desplaza a lo largo de una pista resistiva. Nuestro contacto móvil sería este, el cursor, que también se conoce como wiper. Es el que se va desplazando por la banda resistiva y nos permite escoger, un valor de resistencia. Y luego los otros dos contactos son fijos. Después les llamamos 1 y 2. Entonces, una vez que circule la corriente por este potenciómetro, se va a comportar como un divisor de tensión. Tendríamos como dos resistencias conectadas en serie. Una sería la resistencia que queda entre el pin 1 y el cursor, y la otra sería entre el cursor y el pin 2. Este sería el símbolo. Pin 1, pin 2 y el cursor. Así que esta flecha se va a ir desplazando por la resistencia para escoger el valor. ¿Y qué es este 250K? Bueno, este valor nos lo tendría que dar el fabricante. Es básicamente el valor máximo de resistencia que se puede conseguir con este potenciómetro. En nuestro caso, 250 kiloohmios. Y sería el valor de resistencia que hay entre el pin 1 y el 2. Ahora volvemos a nuestro montaje. Vamos a ver cuáles son las conexiones. Vemos que tenemos el pin 2 conectado a 5 voltios y el 1 a masa. De esta forma alimentamos nuestro potenciómetro. ¿Y qué pasa con el cursor? En este caso lo tenemos conectado al pin A0. Sería una entrada analógica que recoge el voltaje, en este caso, entre el cursor y masa, que sería el pin 1. Bueno, tal y como tenemos conectado este voltímetro, vemos que estamos midiendo el voltaje que hay entre A0 y masa. Y son 5 voltios porque estamos cogiendo entre el cursor y el pin 1 toda la resistencia. Entonces ahí va a caer todo el voltaje. Aquí tenemos un repaso de cómo funciona el potenciómetro. Bueno, tendríamos nuestro potenciómetro conectado a una pila de 9 voltios. El pin izquierdo está conectado al positivo y el derecho al negativo. Y luego, con estos dos voltímetros, vamos a medir el voltaje que cae entre el pin izquierdo y el cursor y también entre el cursor y el pin derecho. Entonces, tal y como está posicionado este potenciómetro, vemos que entre el pin izquierdo y el cursor estamos escogiendo toda la resistencia, así que aquí va a caer todo el voltaje, 9 voltios. ¿Y qué pasa entre el cursor y el pin derecho? No estamos cogiendo nada de resistencia, así que van a caer 0 voltios. Si ahora miramos desde el punto de vista de la resistencia, tenemos el mismo potenciómetro conectado en la misma posición, pues vemos que entre el pin izquierdo y el cursor estamos cogiendo toda la resistencia, 250 kiloohmios. Y entre el cursor y el pin derecho no estamos cogiendo nada de resistencia, 0 ohmios. Ahora aquí tenemos nuestro montaje. Recordemos, pin 2 conectado a 5 voltios, pin 1 conectado a masa y el cursor conectado a A0. Este sería W. Así que, tal y como está posicionado el potenciómetro, equivaldría a este circuito. Aquí tendríamos nuestro pin 2, este es el 1 y este es el cursor. Recordemos que el voltaje que vamos a medir, el que nos interesa, sería entre el cursor y el pin 1, es decir, este voltaje. Vemos que aquí no estamos cogiendo nada de resistencia, así que el voltaje que cae es 0 voltios. Ya lo vemos aquí, entre A0 y GND, 0 voltios. Y bueno, solo por ver lo que pasa entre el 2 y el cursor, vemos que aquí cae todo el voltaje, 5 voltios. Ahora el caso contrario. Tenemos este potenciómetro colocado de esta forma que equivale a este circuito. Pin 2, cursor y pin 1. El voltaje que nos interesa es este, entre A0 y GND, cursor y pin 1. ¿Qué resistencia estamos cogiendo aquí? Toda, 250 kiloohmios. Si cogemos toda la resistencia, ahí va a caer todo el voltaje, 5 voltios. Así que entre el cursor y GND va a haber 5 voltios.
Y ahora estamos en una posición intermedia. Equivaldría a este circuito. 2, cursor y 1. ¿Qué valor de resistencia estamos cogiendo entre W y 1? La mitad, 125 kiloohmios, así que va a caer la mitad de voltaje, 250 voltios. Ya lo vemos aquí. Vale, ahora pasaríamos al código, pero primero vamos a ver el esquema eléctrico, que es este. Aquí tenemos nuestro potenciómetro y la placa de Arduino. El pin 2 es el que está conectado a los 5 voltios, como vemos aquí. Y el pin 1 es el que está conectado a masa. Luego tendríamos aquí W, que es el cursor, que está conectado a la entrada analógica, A0. Vale, ahora antes del código tenemos que ver qué es el circuito ADC. Pues el circuito ADC es un circuito integrado que tienen las placas de Arduino, que significaría esto, convertidor de analógico a digital. Básicamente nos lee el valor de voltaje en el pin A0, en nuestro caso, y lo convierte a un número entre 0 y 1023. Vamos a ver cómo funciona esto. Pues por ejemplo aquí. Recordemos que el voltaje que vamos a medir es este, porque es entre A0 y masa, así que básicamente sería el voltaje que hay en A0. ¿Qué voltaje hay en A0? Pues 0. 0 voltios. Entonces esta sería nuestra entrada analógica. Y este circuito lo que va a hacer es transformar este voltaje en un número entre 0 y 1023. Así que en este caso el número que nos devuelve va a ser 0. Porque es el que equivale a 0 voltios. Pero ahora, en el caso contrario, que es este, vemos que en A0, bueno, entre A0 y masa, van a caer 5 voltios. 5 voltios es la entrada analógica, entonces ¿qué valor nos devuelve? Si tiene que ser un número entre 0 y 1023, el otro extremo pues va a ser 1023. Así que 5 voltios equivale al número 1023. Y luego, como vemos aquí, ¿qué pasa con los valores intermedios? Pues con los valores intermedios, analog read, que es la función que vamos a tener que escribir, nos devuelve un número entre 0 y 1023 que es proporcional a la cantidad de voltaje en el pin. Por ejemplo, aquí que teníamos el potenciómetro en una posición intermedia, vemos que caían 2,5 voltios. Entonces, si nos tiene que devolver un número entre 0 y 1023, pues nos va a devolver más o menos 511, porque es aproximadamente la mitad de 1023. Vale, pues ahora ya nos pasamos al código. Vemos las dos funciones principales de Arduino, la setup y loop. Setup solo se va a ejecutar una vez, al principio, y loop pues es un bucle. Entonces, setup en este caso nos sirve para establecer la comunicación entre la placa de Arduino y esta consola que se llama monitor en serie. Y lo hacemos así, ponemos serial begin y este valor 9600. Básicamente 9600 lo que nos indica es el número de bits por segundo que se van a transmitir. Luego entramos en la función loop, en el bucle, y establecemos nuestras variables. Bueno, tenemos dos variables. Son de tipo float porque queremos que nos ponga decimales. Entonces, la primera es valor de kiloohmios. Bueno, esto es simplemente el valor de kiloohmios que va a haber entre A0 y GND. Y luego tenemos otra que es valor pin A0. ¿Qué voltaje vamos a tener en el A0? Bien, vamos a centrarnos primero en este, en el pin A0. V pin A0 va a ser el que nos lea la función analog read. Vale. Por ejemplo, si nos vamos en nuestro caso, tendríamos que ver qué voltaje hay en el pin A0, que ya vemos que es 2,5 voltios. Entonces, estos 2,5 voltios, analog read nos lo tiene que transformar a ese valor entre 0 y 1023, que en este caso sería 511. Pues ahora simplemente tenemos que imprimir este valor, que nos aparezca en el monitor serie.
y lo tendríamos aquí. Escribimos serial print ln y ese valor que tengamos en pin A0. Entonces nos da 511. Si simplemente escribiéramos esto, pues nos daría todo el rato 511, 511, etc. Hasta que moviéramos el potenciómetro, el cursor. Pero aparte de esto, queremos que nos aparezca una equivalencia en kiloohmios. Para eso nos va a servir esta variable, valor en kiloohmios. Simplemente tenemos que transformar ese número que nos daban en pin A0 a kiloohmios con esta fórmula. Sería valor pin A0 por 250 a partir de 1023. Para nuestro caso, también podríamos aplicar una regla de 3. Sabemos que 1023 equivale a una resistencia de 250 kiloohmios, porque 250 es el valor máximo de nuestro potenciómetro. Entonces, el valor que nos dan, 511, equivaldría a una resistencia de X, y X nos da 124,88. Así que estaríamos cogiendo entre A0 y masa una resistencia de 124,88 kiloohmios. Bueno, pues ya dijimos que esta era la variable y bueno, luego tendríamos que imprimir el valor con esto. Serial print ln. Luego, ¿por qué ponemos un delay? Bueno, pues porque estos valores aparecen en el monitor en intervalos muy cortos de tiempo. Entonces, básicamente estaríamos retardando este proceso de que aparecieran los datos. Ahora nos vamos a otro caso. Teníamos el potenciómetro conectado en esta posición. Vemos que en el pin A0 caen 0 voltios. Entonces, ¿qué valor nos devuelve el monitor? 0. ¿Y cuál sería el equivalente en kiloohmios? Pues también 0, porque no estamos cogiendo nada de resistencia. Luego, aquí, ¿qué voltaje nos cae en A0? 5 voltios, así que el valor que nos devuelve analog read va a ser 1023. Ahora, este 1023 lo tenemos que convertir en kiloohmios. Utilizamos nuestra fórmula o una regla de 3 y vemos que nos da 250 kiloohmios. Y luego otro valor intermedio, que sería más o menos un sexto de la resistencia. Bueno, pues vemos que analog read nos devuelve un valor de 164 y ahora tendríamos que transformarlo a kiloohmios. Lo hacemos con nuestra fórmula. Y vemos que nos da 40,08 kiloohmios.